La moneda tiene tres funciones, tres valores. El primer valor es el valor económico. Y el valor económico es el de propiedad. Es decir, el derecho a una mercancía. Si tú por dar una mercancía, por vender una mercancía te dan dinero, tú con tu dinero tienes derecho a una mercancía equivalente, del mismo valor de cambio, ¿no? Entonces, el tener dinero es aumentar el derecho a tener mercancías. Este valor económico es importantísimo y las personas que lo entienden muchas veces se vuelven tesaurizadoras, atesoradoras. Es decir, que acumulan moneda porque les da la sensación que se vuelven omnipotentes, porque después esto se puede cambiar por cualquier mercancía y cuanta más moneda tienes, más derechos tienes de propiedad sobre unos bienes o unos servicios, ¿no? En conjunto, en una comunidad o en una sociedad, pues el dinero, la masa de dinero, es equivalente a la capacidad de compra en el mercado. O sea, que la venta, digamos, la capacidad de venta es la oferta de bienes y servicios, y la capacidad de compra es el dinero para comprarlos, para adquirirlos y para usarlos y para consumirlos o para invertir, o lo que sea, ¿no? Este valor económico de la moneda, queda intacto y actualmente pues vale y sirve además para controlar, digamos, toda la capacidad de compra que tiene una población o una sociedad. La segunda importancia que tiene la moneda es el valor científico. Y esto es poco conocido, esto no es de uso corriente. La moneda permite, como es cuantificada, permite hacer contabilidad analítica. O sea, contabilidad, digamos que es las cantidades de bienes convertidas en moneda, en valor monetario, ¿no? Y además, pues analítica porque se puede subdividir en subconjuntos de toda clase. Es decir, puede ser, por ejemplo, cosas para la sanidad o cosas para la educación o cosas para el dinero para todas estas cosas. Para que científicamente sea buena la moneda, se requieren unas condiciones que la moneda actual no cumple. Dicho de otra manera, actualmente el valor científico de la moneda está en crack, está en crisis desde hace muchos siglos. ¿Por qué? Porque para que una moneda pueda servir de medida del mercado y fundar, por tanto, una auténtica mercometría, se requiere que la moneda sea estable, que sea precisa, que sea analítica y que sea fechada, o sea, datada, etc. O sea que en la moneda tendría que haber una serie de detalles que actualmente no tiene. La moneda actualmente es muda. No se sabe si con aquel dinero has comprado pescado, has comprado una torre o has comprado un asesino. No lo sabes. Una moneda científica tendría que tener una parte que en la economía se usa separado de la moneda, que es la factura. O sea, ¿qué es la factura? Es donde consta el detalle, el porqué de aquel gasto, ¿no? Entonces, el que vayan separados la factura y la moneda permite toda clase de trapacerías, de barbaridades, de corrupciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en la moneda tiene que ir asociado, añadido, el listado de las cosas que se compran, de su valor, de su número, etcétera, de su cantidad, etcétera. Todo esto es científico y permite medir el mercado. El valor ético, que es el tercer valor, aún está más ausente de la moneda actualmente. ¿Qué significa esto? Significa que la moneda debería tener no solamente el aspecto de factura, sino el aspecto de cheque. ¿Qué es el cheque? El cheque es una factura firmada, se sabe quién compra, se sabe quién vende, se sabe el número de cuenta del que compra, del que vende, la transacción se puede hacer directamente de cuenta a cuenta, incluso sin necesidad de papel físico, ¿no? O con un papel físico que sea solo la orden de cambio de dinero de cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa hoy día? Hoy día la moneda es anónima. Anónima quiere decir que no hay responsables, ni de comprar ni de vender. No sé si habréis visto en las películas, ¿no?, que los ladrones y la gente que va a asaltar bancos o la gente que ha pedido un rescate o lo que sea, piden que sea moneda anónima, que sea anonimato, que no haya cheques firmados y cosas de esas.
Es decir, que no conste y que no conste quién hace la transacción, quiénes hacen la transacción. Y que además sea con material usado para que no se pueda seguir, que no sean números consecutivos para que no se pueda controlar, etc. Es un descontrol completo, ¿no? Entonces, el valor ético se hunde y, como decía Marx, acabas que todo se puede comprar y todo se puede vender. Y se compran y venden barbaridades, como por ejemplo la salud humana, o como por ejemplo la vida humana, o como por ejemplo la cultura, o como por ejemplo la libertad, etc. Se compra y se puede vender todo. El arte se compra y se vende, la política se compra y se vende, etc. Incluso se produce una sujeción espiritual, una especie de esclavitud espiritual a través del dinero. Si usted no hace lo que yo quiero en esta empresa, pues le despido, etc. Entonces, todo esto no hay constancia. El conjunto de los déficits del aspecto científico y del aspecto ético es lo que se suele llamar dinero negro, ¿no? Un dinero que no se sabe cómo ha salido y que no se declara, etcétera, etcétera. Entonces el dinero negro permite toda clase de tropelías y de barbaridades con ese dinero, a nivel nacional e internacional. Bien, pues estos son digamos, los tres aspectos importantes de la moneda. El primero, que era el de la propiedad y el económico, está en vigencia, pero los otros dos, el científico y el ético, no están en vigencia actualmente y se tenían que cambiar, y es la propuesta de Agustí Chaló.